todas. Bueno, bienvenidas nuevamente a nuestra comunidad y a nuestro primer encuentro de Book Club. Mi nombre es Militza Garaván, yo soy mamá de 2 niños, una niña de ya adolescente y pues de 14 años y un niño de 7 años. Soy psicóloga clínica, graduada, crecida y todo en Venezuela. Y bueno, hace un par de años, casi 10, me vine aquí a Estados Unidos, soy emigrante también, y trabajo como doula, eh, porque bueno, hice un entrenamiento también como doula. Eh, pues durante estos años me he especializado en la parte perinatal, me gusta muchísimo trabajar con la salud mental perinatal de las mujeres y sobre todo en poder indagar mucho más sobre nosotras, sobre nuestra historia y cómo llegamos a la maternidad desde nuestra propia historia. Y bueno, he hecho unas cuantas certificaciones, estuve en la escuela Laura Goodman, hice 3 años allí, y bueno, un poco para entender, ¿no? Este libro que vamos a comenzar a leer hoy, entiendo de alguna manera lo que es la biografía humana y toda la teoría que Laura Goodman tiene. También, bueno, me dedico como les dije, a trabajar con mujeres en embarazo, parto y posparto. Y bueno, esto es un poco de mí. Me gusta mucho bailar. Y bueno, espero que nos podamos conocer mucho más en cada uno de nuestros encuentros. Queremos contarles que realmente queremos comenzar con este libro porque creemos profundamente en todo lo que expresa la literatura y que básicamente se ha cuidado en estas palabras que la propia autora, que es Laura Goodman, muy conocida, ella en el mundo, digamos, de la maternidad y incluso en nichos muy específicos dentro del mundo materno. Pero en líneas generales es un libro que se ha mantenido y ha trascendido en años porque tiene más de 30 años de escritura. Además de esto, fue el primer libro que ella escribe, incluso en su periodo de posparto, en su primer periodo de posparto, y en el cual ella expresa muchas cosas de las cuales muy probablemente para nosotras mismas, aún en la actualidad, tengan la edad que tengan nuestros hijos, es muy probablemente imposible, o como se llama en nuestra comunidad, inefable, poder poner en palabras lo que yo estoy sintiendo en ese instante, lo que realmente mi cuerpo está sintiendo y de alguna manera trata de expresar, pero que a ojos externos no llega incluso a comprenderse, porque ni yo misma termino de comprender. Y justamente eso es el primer capítulo que ya vamos a abordar. Para hacerles un resumen de quién les está compartiendo en este momento, mi nombre es Alieni Sánchez, soy madre de tres varones. La vida me regaló una bendición enorme de darme puros varones con muchísima energía y por supuesto para que de mí emergiera también un poquito de energía, porque la verdad es que llevarlo se dice simple, pero no es simple para todos los casos, no solamente el mío, pero todas sabemos aquí lo que conlleva en sí misma la maternidad. Durante este camino he aprendido muchas cosas dentro del mundo materno y me he especializado, con la parte muy particular que es la lactancia materna. Soy consejera de lactancia materna desde el año 2018. Durante este camino me he especializado también en lactancia en múltiples, no solamente porque es una especialidad que a mí misma, que llevó a mi vida de una manera bastante súbita. Soy madre de twins, entonces la experiencia también me regaló la oportunidad de vivirlo en carne propia y además de eso también pues me especialicé en sueño infantil de un bebé lactante. Hoy por hoy curso, bueno, mis estudios en coach de salud mental y además de eso también realizo una formación en pedagogía Waldorf, la cual puedo sumar como todo lo que he podido aprender en todos estos rubros y es básicamente aterrizado justamente a lo que Laura trata de expresar en su propia literatura. Y ya vamos a ver por qué. Nos complace muchísimo comenzar con esto y vamos a dar vamos a dar inicio a este libro justamente con el capítulo 1 y se trata de la fusión emocional. Entonces, Mili nos va a leer
algunas páginas y luego voy a dar continuidad yo al libro. Luego de esto, pues cerraremos la grabación para que luego el diálogo pueda estar cuidado dentro de nuestra comunidad. Y si algo de todo este mensaje que estamos tratando de compartir, luego del diálogo entre nosotras dos, para dejarles un resumen de lo que para nosotras significó también la lectura de este primer capítulo, te vamos a dejar todos los links acá abajo para que tú puedas entrar a la comunidad, te puedas suscribir y puedas formar parte de este espacio que es gratuito, pero que al mismo tiempo es privado y seguro. Bueno, Mili, comienzas tú con el capítulo. Sí. Bueno, quería comentar un poquito antes, un poco de mi experiencia con este libro, ¿no? Cuando yo por primera vez leí este libro, yo tenía, no sé, mi segundo hijo tenía como unos 2 añitos más o menos. Y, o sea, digamos que a mí este libro llegó tarde a mi maternidad porque pues ya yo era mamá por segunda vez, ¿no? Pero digo tarde pues por el camino, pero llegó en el momento preciso, ¿no? Creo que siempre este libro para cada mujer va a llegar en el momento indicado para cada una de nosotras, ¿no? Es un libro que puso en palabras todo lo que yo había sentido en mi primer posparto, ¿no? Yo decía, cada vez que yo pasaba una página y leía, yo decía, ¡ah! Yo me sentía así, yo sentía eso. Y yo pensaba en ese entonces que yo decía, nada, yo estoy loquita porque, o sea, todo lo que yo sentía normalmente no se habla, ¿no? Ni se dice. Entonces yo decía, entendí y dije, claro, por eso yo me sentía de la manera que me sentía, ¿no? Y al través de los años, yo también estaba en en club de lecturas con este mismo libro y me he dado cuenta que es el sentir de muchas mujeres y de muchas madres que están en la etapa, no importa en la etapa de la maternidad en la que llegó este libro a nuestras manos. Lo que sí es claro es que llega a poner palabras a una cantidad de sentimientos que nosotras no teníamos claro. Entonces, bueno, escogimos también este primer capítulo porque sentimos que la fusión emocional es uno de los términos más importantes que usa Laura Goodman durante toda su teoría y que explica 1000 cosas de las que sentimos y de las que nos pasan como mamá para poder caminar, ¿no? La maternidad desde una manera un poco más consciente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho porque ella comienza hablando sobre este capítulo que se llama Una emoción para dos cuerpos y habla específicamente de lo que llama ella la fusión emocional. La fusión emocional, pues ella lo explica un poco como esta parte que dice acá, ¿no? Dice, el cuerpo del bebé que estaba dentro de la madre, alimentándose de la misma sangre, se separa y comienza a funcionar de manera independiente, de manera independiente. Tiene que poner en marcha sus mecanismos de respiración, digestión, regulación de la temperatura y otros para vivir en el medio aéreo. Cabe destacar que yo tengo una versión viejita de este libro, entonces, bueno, a lo mejor cambia algunas palabras, pero el sentido siempre va a ser igual, ¿no? El cuerpo físico del bebé comienza a funcionar separado del cuerpo de la mamá. En nuestra cultura tan acostumbrada a ver solo lo que ven los ojos, creemos que todo lo que hay para comprender del nacimiento de un ser humano es el desprendimiento físico. Sin embargo, si elevamos nuestros pensamientos, logramos imaginar que ese cuerpo recién nacido no es solo materia, sino que es también un cuerpo sutil, emocional, espiritual. Aunque la separación física efectivamente se produce, persiste en una unión que permanece en otro orden, ¿no? Entonces, ella comienza a hablar acá sobre lo que es la fusión emocional, ¿no? Dice, de hecho, el bebé y su mamá siguen fusionados en el mundo emocional. Este recién nacido, salido de las entrañas físicas y espirituales de su madre, forma parte aún del entorno emocional en el que él está sumergido. Al no haber comenzado todavía el desarrollo del intelecto, conserva sus capacidades intuitivas, telepáticas, sutiles, que están absolutamente conectadas con el alma de su mamá. Por lo tanto, este bebé se constituye en el sistema de representación del alma de mamá. Dicho de otro modo,
Todo lo que mamá siente, lo que recuerda, lo que le preocupa, lo que rechaza, el bebé lo vive como propio, porque en este sentido son dos seres en uno. Esto es un poco como el concepto, ¿no? de fusión emocional. Y pues Laura Goodman en múltiples ocasiones y en la mayoría de sus libros habla de este como un fenómeno de alguna manera o como algo que existe, que aunque no es tangible, siempre está allí, ¿no? Siempre lo podemos sentir, ¿no? Y ella también siempre da un ejemplo donde esta fusión emocional es como cuando mamá y bebé están en una misma piscina. No sé si lo han escuchado, este ejemplo que ella siempre da, ¿no? Cuando mamá y bebé entran en una misma piscina y mamá puede sentir y bebé puede sentir lo que mamá siente, ¿no? Si el agua está fría, el bebé también la va a sentir fría, pues porque están dentro de un mismo tanque, por así decirlo. Pero cuando a veces la mamá sale del tanque es cuando el bebé queda de alguna manera como desprotegido, ¿no? Pero eso lo podemos a lo mejor hablar un poquito más adelante. No sé si tú quieres agregar algo, Alena. Sí, hay una pregunta que me viene en este momento y es justamente en que si existe realmente un punto en el que esta fusión emocional finalice. Y justamente cuando ella hace esta apertura sobre la percepción que tenemos y sobre los paradigmas que también existen en cuanto a la relación mamá-bebé, que de hecho más adelante habla sobre las definiciones, ¿no? De cómo podemos entonces llamar dentro de la literatura mamá-bebé, bebé-mamá. Eh, también creo que realmente nunca finaliza. O sea, esta fusión emocional realmente nos conlleva a mantener este vínculo, como ella misma lo dice y lo parafraseo textualmente porque la escuché en una entrevista y ella menciona milimétricamente. O sea, es una cercanía muy, muy, muy milimétrica y esto no solamente aborda a bebé, sino que también nos lleva a cómo yo puedo entonces ir más allá con el contexto que me rodea, con las personas que me rodean en sí misma, porque es una fusión que se desplaza de mí hacia el otro. Y viceversa también, ¿no? Pero más adelante ella habla un poquito más de esto, pero volviendo un poco a la parte donde menciona el recién nacido salió de nuestras entrañas físicas y espirituales, forma parte aún de nuestro entorno emocional en el que está sumergido. Y justamente pasa mucho que durante el periodo posparto, que realmente no dura 40 días, ni tampoco dura un año, dura muchísimo más, eh, sucede que muchas veces aquellas expresiones que yo misma no logro, no logro o no consigo un vínculo para yo poder de alguna manera expresar aquello que yo estoy sintiendo, pero que en palabras no logro ponerlo como en un contexto claro. Al mismo tiempo, ese bebé puede reflejarme a mí, aún con 2, 3 años de vida, puede reflejar mi propio estado interno, que es básicamente lo que ella está tratando de explicar y proponer desde la fusión emocional, desde su concepto de fusión emocional. Era lo que quería agregar. Sí, sí, súper, sí, total, ¿no? Y, y cuando el bebé, o sea, ella explica acá, ¿no? También cuando, por esta misma fusión emocional, dice aquí, lo que es más increíble es que el bebé siente como propio todo lo que sentimos las mamás, sobre todo lo que no podemos reconocer, lo que no reside en nuestra conciencia y lo que hemos relegado a la sombra, ¿no? Eh, a mí me parece mágico esto, ¿no? O sea, es una cosa que digo, wow. Y lo leo, y lo vuelvo a leer y siempre me quedo como, wow, porque esta misma fusión, pues obviamente hace que estemos tan conectados emocionalmente, porque esto es en un campo emocional. Esto no es tangible, esto no es, no se puede ver, ¿no? Simplemente se puede sentir. Y
cuando ella comenta un poco de la sombra, siempre es algo bien importante porque es algo que ni siquiera nosotras tenemos en la conciencia, ¿no? No sé si han escuchado pues la parte inconsciente sobre la mente, que tiene que ver un poco con esta parte de la sombra, ¿no? La sombra es lo que llamamos el inconsciente también. Nos cuesta acceder a nuestro inconsciente, pero funcionamos a través de él, ¿no? Psicológicamente hablando. Entonces poder entender que la sombra es lo que no podemos ver y que por medio de nuestro hijo que está fusionado emocionalmente con nosotras, podemos mirar esa parte que no podemos ver, ¿no? Para mí eso me parece súper importante y explica muchas de las cosas que como mamás sentimos y pasamos con nuestros hijos. A veces, por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba con mi primera hija, que mi hija lloraba mucho, ¿no? Era, o sea, yo decía, nada, me tocó la bebé más llorona. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué llora tanto esta niña? Eh, y después empecé a ver que la que necesitaba llorar era yo, ¿no? Y cuando yo empecé a llorar, la niña dejó de llorar. Entonces era como algo que en ese momento yo no tenía palabras para explicarlo, pero cuando empecé a leer el libro dije, claro, es ahí, ¿no? Y cómo hace ella mucho más adelante la pregunta, ¿no? Dice, concretamente, si un bebé llora demasiado y no es posible calmarlo, ni amamantándolo, ni acunándolo, en fin, después de cubrir sus necesidades básicas, la pregunta sería, ¿por qué llora tanto su madre? Si el bebé tiene una erupción, la pregunta sería, ¿por qué tiene tantos brotes la madre? Si el bebé no se conecta, parece deprimido, la pregunta sería, ¿cuáles son los pensamientos que distraen la mente de la madre? Si un bebé rechaza el seno, la pregunta sería, ¿cuáles son los motivos por los cuales la mamá rechaza al bebé? Etcétera. La pregunta reside en el interior de cada madre, aunque no sea evidente. Allí allí debemos dirigir nuestra búsqueda, en la medida en que las madres tengamos la genuina intención de encontrarnos con nosotras mismas y nos permitamos recibir ayuda. Entonces, claro, en esa medida, pues vamos a ir eh, manejándonos, ¿no? Un poco la maternidad, ¿no? Sí, también quería agregar con esto que mencionabas, o sea, si nos ponemos a observar cómo también se reformula o cómo ella también desde esta mirada y desde esta propuesta de lo que está explicando que es la fusión emocional, basado también en el ejemplo que textualmente está aquí, y es el ejemplo que acabas también de explicar ahorita con referencia a lo del tanque de agua, ¿no? Eh, la verdad es que esto llega de una manera tan súbita que de alguna manera, consciente o inconsciente, se está reflejando todo aquello que yo estoy sintiendo, pero mi hijo me lo está mostrando. Claro, utilizar el término también sombra es extraordinario. Creo que también es un término bastante junguiano. O sea, creo que en psicología sí, ¿verdad? Se maneja mucho también por esta parte y también por cómo se explica por parte de este psicólogo. Pero más allá de esto y de todo lo que ella está explicando acá, poder nuevamente, vuelvo atrás, poner en palabras realmente lo que yo estoy sintiendo, pero que mi hijo está expresando y reformularme la pregunta. Por ejemplo, esa última que mencionabas y que está aquí textual. Si el niño rechaza el pecho, la pregunta sería, ¿por qué? ¿De dónde viene este rechazo de mí hacia, ¿no? Hacia el contexto en el que estoy viviendo, hacia algún proceso que estoy viviendo realmente con mi bebé dentro de este camino que estoy viviendo aquí y ahora en este momento. Porque otra cosa que pasa es que vemos los cambios súbitos también. Es decir, yo me puedo encontrar en un pico de niveles de cortisol muy altos porque eventualmente yo me estoy sintiendo en resistencia con una situación externa que no tiene nada que ver realmente con mi situación con mi hijo directo, pero yo la estoy reflejando a través de mi disposición, mi entrega,
mi amor, un amor que también al mismo tiempo, a lo mejor no consciente, evidentemente no es consciente, pero de forma inconsciente le ponemos condicional. Es decir, si no llora, yo no me voy a estresar, porque está silencio. Pero si llora, yo me estreso. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que a mí me está detonando realmente este llanto que me está reflejando mi hijo a través de esto que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y yo sé que muchas veces hacernos esa pregunta es bastante fuerte, es muy fuerte realmente, porque te coloca en un contexto también al mismo tiempo, diría yo, bastante egoico, ¿no? Porque podríamos incluso caer en este tema, o sea, porque yo me voy a cuestionar el hecho de estar yo mostrando algún tipo de rechazo a mi hijo, por ejemplo. Se podría traducir de esa manera en cuanto a esta pregunta. Pero realmente la pregunta no va más allá, es una mirada mucho más profunda. Realmente es ese punto emocional que yo no estoy, que yo no veo, que no es algo tangible, pero que de alguna manera va canalizando todo aquello en respuesta a lo que sí es, digamos, tangible, el comportamiento, mi respuesta, la manera en cómo yo puedo conectar contigo, con mi mamá, con mi papá, con la ayuda que tengo alrededor, sea cual sea la edad que tenga mi hijo, inclusive. No, no sé qué piensa respecto a ella. También está hablando un poco de esto más adelante en la mención que hiciste en cuanto a la sombra. De Es, lo, eso que decías, ¿no? De que es algo como mío, ¿no? O sea, me pongo yo siempre en la palestra, ¿no? Para cada uno. Y, y la verdad es que cuando los niños están tan pequeños, obviamente, ¿no? De hecho, ella habla aquí en el libro de una vida extrauterina, ¿no? Duramos 9 meses para gestarnos en la barriga o en el vientre de nuestra madre y 9 meses que ella habla la exterogestación, que tiene que ver con esos 9 meses restantes, ¿no? Para poder terminar de desarrollarnos, ¿no? Y ella habla 9 meses porque a los 9 meses es cuando el niño puede gatear de alguna forma y poder desplazarse por él mismo. Pero antes, obviamente, es un bebé, ¿no? No puede caminar, no puede hablar, lo único que sabe es llorar. Eh, es totalmente dependiente de otro ser humano. Entonces, claro, por supuesto va a ser más nosotras que ellos, ¿no? Obviamente, a lo mejor si un bebé, no sé, está enfermito, porque, no sé, por algún virus, obviamente, no va a ser diferente, pero en líneas generales, los bebés, de hecho ella dice aquí, ¿no? Es como nuestros bebés nos prestan su propio cuerpo para nosotras poder eh, mirarnos, ¿no? Eso no, que nunca hemos podido ver, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no? Lo que ella habla acá y también dice, el bebé es siempre el maestro, ¿no? Dice, el bebé es siempre un maestro, gracias a su cuerpo pequeño que le permite mayor expansión en el campo sensible, por eso logra manifestar todas nuestras emociones, en especial las que nos ocultamos a nosotras mismas. Las que no son presentables en sociedad, las que desearíamos olvidar, las que pertenecen al pasado, ¿no? Entonces, es como este pequeño cuerpo, además que los niños o los bebés eh, son puro instinto, ¿no? Es algo, es un cuerpo lleno de sensibilidad, lleno de amor y de muchas cosas que presta un poco, ¿no? Para que nosotras podamos mirarnos, ¿no? Un poco la sombra y lo que no podemos ver. Ajá, ¿ibas a decir algo? sí, iba a comentar que en esta parte del capítulo, siguiendo más adelante, justo de lo que acabas de mencionar, ella habla sobre los niños que son seres fusionales. Y justamente en esta parte que me encantó porque ella dice, en esta parte de la fusión emocional, es un fenómeno que garantiza la supervivencia de las criaturas. ¿Por qué?
además lo cuestiona. ¿Por qué? Porque las madres y los bebés sentimos, percibimos, captamos lo mismo. En consecuencia, las madres podremos responder, calmar, comprender o facilitar aquello que el bebé reclame, justamente como sentimos lo que el bebé siente. ¿Cómo sentimos lo que el bebé siente? Porque yo siento lo que él siente y de alguna manera yo puedo hacer respuesta a aquella necesidad que es completamente dependiente de este cuidador, que en este rol pues hemos sido nosotras. Eh, y cómo a través de esto también yo puedo responder a mis propias necesidades siendo él ese agente canalizador de esa realidad. Más adelante, ella dice, el recién nacido está principalmente fusionado con nuestro campo emocional y a medida que va creciendo necesitará ir creando lazos de fusión con cada persona o cada objeto que interviene en su territorio de intercambio, así como va transformándose en bebé papá, en bebé hermanos, en bebé personas que se ocupan de mí, en bebé objeto que tengo en la mano, en bebé otras personas, etc. El bebé es sí mismo en la medida en que se fusiona con lo que lo rodea, con los seres que se comunican con él y con los objetos que existen alrededor y que al tomarlo se convierten en parte de su propio ser. Esto lo que pasa es que el libro dice cada cosa que de verdad da para extenderse mucho, pero en esta parte también llega un punto donde entra el yo. Y quiero dejar también este espacio, esta parte donde dice, los bebés y niños pequeños son seres fusionales, es decir, que para ser necesitan permanecer en fusión emocional con otros. Este ser con el otro es un camino de construcción psíquica relativamente lento hacia el yo soy. Entra como esta individualidad que se va haciendo presente a medida que él se va reconociendo a sí mismo. Y un ejemplo muy claro está antes de esto y es como un antes y un después. Generalmente los bebés, cuando es antes de este reconocimiento, ven una foto de mamá y dicen yo, se reconocen a ellos como una igualdad. Y ya después de esto, ya se van reconociendo a sí mismos, se ven en el espejo y dicen a mí, quiero decir yo, como yo me reconozco, y algunos hasta balbucean o pronuncian su propio nombre, ¿no? Entonces, creo que esta parte va muy en coincidencia con justamente lo que estábamos hablando. Obviamente después entra como la parte de la separación emocional, que también es un punto bien importante. Mili, no sé si también querías agregar algo con respecto a esta parte, porque la hemos hablado y me parece bastante importante. Sí, pues es como, sí, además ella también da el ejemplo de cuando los niños van a una piñata, ¿no? Que nos cuesta que los niños hagan, y Sí, eso se ve mucho en todo, ¿no? Las que somos mamás sabemos que, eh, por ejemplo, en la escuela, cuando empiezan la escuelita también están muy chiquitos, a veces muchos niños se quieren llevar juguetes, ¿no? Entonces, como, bueno, toda esta parte funcional que ellos necesitan para poder estructurarse emocionalmente quiénes son, ¿no? Quiénes van siendo. A mí me gusta mucho esa parte porque, porque nos ayuda a entender también el comportamiento de los niños, que es una de las cosas más complicadas para las mamás a veces, ¿no? Porque, ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Pero por qué hace esto? Pero es que este niño se quiere llevar las cosas a la no, te dije que no, ¿no? Ese tipo de cosas que nos desgasta mucho como mamás y que tiene un sentido, ¿no? Para los niños, y cuando lo ponemos en palabras y lo podemos entender, podemos llegar y decir, bueno, sí, está bien, yo te lo traigo mañana o hablamos con los adultos y no pasa nada. Pero, pero bueno, es una parte muy importante, ¿no? Y tú hacías la pregunta bueno, o comentabas un poco de cómo se hace cuando se acaba la función emocional, ¿no? Y a mí siempre esta pregunta la han hecho muchísimo, ¿no? Me la han hecho a mí mucho. ¿Y hasta cuándo es esa fusión, no? Y,
y la verdad es que con mamá, yo siento que es toda la vida, ¿no? Sobre todo de hijo a mamá, ¿no? Porque ya de mamá a hijo, pues obviamente influyen una cantidad de cosas que nos trae hasta hoy, hasta acá, ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho todavía que, a pesar de que yo tengo ya 10 años separada de mi mamá físicamente, porque mi mamá está en mi país y yo estoy lejos, cuando ella me habla o me dice algo, yo ya sé que me va a decir. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero, o sea, es como ese sentir o esa sensación de decir, mi mamá está molesta, ¿no? O sea, y eso es fusión, ¿no? O sea, sabemos tanto de mamá y ya somos adultas y ya somos madres, o sea, que nos cuesta separarnos de eso. Yo siempre recuerdo una historia que me contaron de que esta era una de mis amigas, me decía, yo sé cuando mi mamá estaba molesta, porque hacía un sonido, ¿no? La mamá hacía como algo con la boca, con los dientes, no sé. Y yo sabía que ella estaba molesta. Entonces ya yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, y ella, te digo, una mujer grande ya, ¿no? También. Entonces creo que esta parte de la fusión emocional como madres, o sea, como hijas, perdón, no se acaba nunca, ¿no? O sea, y obviamente eso es lo que nos hace de adultos poder empatizar con otras personas también, poder entender a otros y obviamente poder entender a nuestros hijos, ¿no? Pero claro, a medida que vamos creciendo, todo esto va cambiando porque, bueno, hay un montón de cosas que nos van pasando, la crianza, qué dice mamá, qué dice papá, cómo quiere que papá nos comportemos, cómo quiere que mamá sea, ¿no? Todas estas cosas que nos van alejando de esa raíz y de esa sensibilidad que tenemos al nacer, que bueno, eso Laura lo habla en otros capítulos y en otras cosas, pero los niños, nosotros como hijos nunca terminamos, ¿no? Nuestra fusión emocional. Ella también habla de que a partir de los 3 años, ¿no? Es cuando como que comienza un poco esta separación, porque bueno, comienza el lenguaje, ya los niños, además a nivel cognitivo ya un cerebro un poco más maduro, y entonces empezamos como a nombrar lo que dices tú, ¿no? Empezamos a entender que somos un otro diferente a mamá, ¿no? Eso se ve muy clarito en los niños chiquitos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Después de leer el libro y cuando me preguntan cuánto dura la fusión emocional, ¿no? Y basado en la experiencia también. Ajá, Que exacto. la primera vez que yo escuché esta pregunta, yo voy a ser bien honesta. Yo lo que hice fue responder, yo dije, yo más o menos como para qué quiero que se termine la fusión emocional. O sea, yo escuché la formulación de la pregunta y yo dije, pero si yo no quiero que termine, ¿por qué preguntan esto? Porque claro, ya después que uno como que va viendo la respuesta y como que vas entendiendo como con más claridad desde tu propia experiencia, uno va encontrando esa respuesta y uno dice, ah, claro, es que en aquel momento no era que yo estaba o que el bebé estaba o que me tenía que responder de tal forma cuando realmente la que estaba transitando un proceso o algo muy denso era yo y él estaba siendo lo más amoroso posible conmigo, mostrándome aquello que yo todavía en mí no he resuelto. Y que además decidí darle la responsabilidad al otro y no responsabilizarme yo del propio proceso. Claro que eso no lo hace uno consciente, ¿no? Porque todos hacemos lo mejor que podemos hacer con el nivel de conciencia que teníamos en ese instante. Todos hacemos lo mejor que podamos, lo mejor siempre. Solo que bueno, a medida que el tiempo va pasando y que este tipo de lecturas van llegando a nuestras vidas, se despierta un sinfín de incluso preguntas. O sea, yo he hablado con mamás respecto a esta literatura y hay cosas que aún salen en cuestiones. O sea, para mí comenzar la lectura en esta oportunidad, para mí es la tercera vez. La segunda, me faltaron los últimos capítulos, o sea, que sería en teoría la segunda para yo finalizarlo completo. Pero aún así, creo que cada vez que lo leo, siempre llegan mensajes nuevos, siempre llegan preguntas nuevas, siempre llega como una
reflexión distinta de aquello que yo pensé, pero que mi percepción, porque esto es otro tema, la percepción que yo tengo de aquello que yo estoy escuchando, de lo que yo leo, porque claro, de lo que yo creo, ¿no? Y eso se va transformando a medida que el tiempo va pasando y que mi propia mirada ante mi propia maternidad va cambiando en sí misma y en conjunto con, por ejemplo, literaturas como esta. Para mí fue un antes y un después. O sea, leer para mí este libro fue un antes y un después. Si yo puedo recomendar de los muchos libros que tiene Laura, léanse La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Y además de eso, si podemos hacer un anexo del libro, que seguramente lo vamos a estar leyendo aquí en el Book Club, que es una maternidad niñocéntrica, perdón, maternidad, civilización niñocéntrica. Bueno, esa parte, ese libro, no, ese libro también es un antes y un después. Pero bueno, creo que está bastante bueno todo este resumen que hemos intentado traer, porque la verdad es que es mucho más extenso. Mili, no sé si quieres agregar algo más referente al capítulo. No, pues ya después el capítulo habla mucho sobre, bueno, del posparto, ¿no? Todo lo que viene en función de eso, las demandas sociales, ¿no? Que esperan que una mujer en posparto pueda ser, ¿no? La mujer que era antes. Y creo que esto es sumamente importante también, como, bueno, es como un poco hablar sobre el posparto de alguna manera, y bueno, creo que un poco el tema es hablar sobre la fusión emocional, pero también como este libro a mí me puso palabras, como les dije, en mi posparto, porque también es esta parte que podemos entender desde la sociedad y desde lo que se espera de la maternidad y lo que espera cada una de nosotras, o esperó, si la están en posparto o estuvieron en posparto, esperaron de cada una de nosotras, ¿no? Y este libro te pone las palabras específicas para tú poder entender tu posparto. Muchas habla de la depresión posparto, ¿no? De esto será o no será. Y la verdad es que poder leerlo en posparto es un tesoro, la verdad. Pero, pero bueno, creo que es algo que es como de adentrarnos mucho sobre el posparto y bueno, podemos a lo mejor hacerlo en otra oportunidad, pero bueno, en líneas generales creo que el capítulo resume muy bien lo que es la fusión emocional y poder entender un poco qué. Sí, justo centrarlo en lo que también habíamos pensado para colocar también en palabras y como un recurso bien importante anexo a el siguiente encuentro que vamos a tener, que es el encuentro de la comunidad en noviembre 11, donde vamos a hablar un poco de la lactancia como única fuente de alimento, pero desde una mirada distinta, aunado, por supuesto, junto a conceptos que van muy afines con lo que se está escribiendo en este libro, con lo que se habla a través de la fusión emocional y de cómo podemos vivir una maternidad desde una mirada distinta, desde una posición en la que más allá de la espera en yo poder entregar, recibir al mismo tiempo, pero de alguna manera que sea como un camino también de apertura para mí misma, para poder entender qué es lo que realmente está pasando conmigo, porque todos venimos con diferentes heridas, con diferentes traumas, con un bolsito que se va cargando. Y todos venimos, como la propia Laura menciona, con infancias muy complejas, que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de esta infancia que yo tuve y que no puedo incluso poner en palabras la infancia en la que yo he vivido y que en sí mismo yo ahora estoy reflejando cuando ya estoy adulto y vivo esta etapa de mi vida dentro de la maternidad o la paternidad, ¿no? Este, este camino se cambia completamente, cambia en lo absoluto. Entonces, bueno, vamos a darles
un previo aviso de lo que posiblemente vamos a estar trabajando el mes próximo, que es el mes de diciembre, en el Book Club. Por supuesto, toda la información va a estar cargada en la plataforma, así que vamos a dejar todos los enlaces aquí cargados para que se pueda compartir, para que se puedan unir a la plataforma, para que puedan dejar sus comentarios, para que también puedan formar parte de estos vínculos, de estos círculos también muy, muy cercanos que hemos estado creando y que creo que puede ser un espacio también muy útil para todas nosotras, para que esa maternidad de alguna manera deje de caminarse en solitario. Mili, nos agregamos para que nos despidamos y podamos entonces dar nuestros comentarios. No, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por las que nos van a escuchar. La idea también es un poco que nos hagamos preguntas, ¿no? Que reflexionemos sobre lo que nos está pasando, de recordar a lo mejor tal vez cómo fue nuestro posparto, cómo inició nuestra maternidad, porque estaba muy angustiada, estaba tranquila, tenía el apoyo, no lo tenía, pude identificar a mi hijo, ¿no? Pude hacer esta fusión, o pude sentir algo fusional con mi hijo, o simplemente no lo pude sentir y está bien también. Es un espacio para esto, para reflexionar, para mirarnos, ¿no? Un poquito más allá de nuestro día a día de la maternidad y poder encontrar también la calma, ¿no? Porque sabemos que a veces la maternidad es abrumadora, la maternidad es frustrante, es cansona en muchas cosas, pero también tiene otro lado muy bonito que es esta oportunidad de poder mirarnos y de poder crecer no solamente como madres, sino también como mujeres, ¿no? Y poder mirar nuestra propia historia con unos ojos mucho más abiertos, mucho más compasivos, ¿no? Claro, yo vengo de aquí, obviamente, todas tenemos una historia, ¿no? Todas venimos de una mamá, ¿no? De un papá. Entonces, bueno, cómo eso ha impactado nuestra maternidad y lo que nos hace ser hoy en día la mamá que somos, ¿no? Creo que es un poco el objetivo de estas reuniones también. Agradecida de verdad por esto. Gracias, Mili. Gracias a quienes están aquí con nosotras. Dejamos esta grabación. Espero que la disfruten mucho y que puedan seguir siendo parte de este camino que muy probablemente va a ser de evolución y crecimiento para todas nosotras quienes estemos aquí, para quienes estén también escuchando a través de la plataforma y en la propia comunidad. Así que, chao, chao.